Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que con su colaboración hacen posible que continuemos nuestra labor evangelizadora. Su aporte es una verdadera siembra de esperanza y de fe. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Brígida. Casada con un noble, tuvieron 8 hijos y llevaron una vida de piedad, realizando juntos varias peregrinaciones a diversos lugares santos. Una vez viuda, Brígida fundó un monasterio y allí practicó la austeridad y la humildad. Escribió 8 libros de las revelaciones donde transmite sus experiencias míticas y ofrece un mensaje profético para la iglesia de su tiempo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 16ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguían por el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor. Las primicias de su cosecha, todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia. Oráculo del Señor. Yo los hice entrar en un país de vergeles,
para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Espántense de esto, cielos, horrorícense y queden paralizados. Oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como un océano inmenso. En ti está la fuente de la vida, Señor. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa, le das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen y tu justicia sobre los rectos de corazón. En ti está la fuente de la vida, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quienes tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos con este Evangelio de San Mateo de una manera corrida, ciertamente, que vamos reflexionando a este día, ñandé, yara y ñandé, como siempre. La multitud que le sigue a Jesús, la multitud que escucha sus palabras, pero se hace una pregunta: ¿por qué les hablas a la multitud en parábolas? La parábola. Y en realidad, queridos amigos, es en una forma positiva. Tenemos que entender aquí, a pesar de que parece, ¿verdad?, que después Jesús dice, no, acuérdate por no que lo entendé, que esto es aquello. Pero tenemos que entender bien qué es lo que nos quiere transmitir este Evangelio. Primero, esa multitud entonces que no está comprendiendo lo que Jesús les quiere transmitir. Apeago ñanendiego ya veo lleva. Cuando uno va, habla, hace un sermón, por ejemplo, una vez, hay que, lleva, entramos en teología, entramos en elementos elucubrativos, y algunas veces muy, no digo aéreos, porque son profundos, ¿verdad? Porque son elementos filosóficos de reflexiones muy abstractas. Entonces, ñande yara, la oyapoae y añandeina, cuando le pregunta por qué les hablas por medio de parábolas, le está diciendo, ¿sabe qué? Este pueblo, por más que oigan, no comprenden. No comprende. En teología, o mejor dicho, le estoy hablando así claramente. Hoy botaina de esta humanidad. De Yara, Dios, mi Padre, que les envía la revelación y yo les estoy revelando y les estoy diciendo lo que Dios Padre quiere. No inducé, no entendí cuál. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De Yara. De Yara medio y carne olendo maína y tamba de mago seamos mapa peña de Yara. Pero no entendéis, güey, no entendéis. Entonces, esta es la razón por la que yo le estoy hablando en parábola. Entonces tenemos que definir y tenemos que saber también qué significa la parábola. La parábola, queridos amigos, es simplemente un cuento sencillo, un cuentito para que todos podamos entender. Y Jesús toma muchas parábolas. En los evangelios, más o menos son unas 46 parábolas que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Así como Jesús utiliza de estas comparaciones. Te utiliza el reino de los cielos, se parece a... Pero con terminologías y cuentos o narraciones muy sencillas, y y después comienza a hablar. ¿Y cuál es el motivo? Y entonces, por una parte, por más que oigan lo que yo les digo y les estoy transmitiendo de la verdad de Dios, de un sentido, ya es theos, logos, teológico, amogendai guarajina, ya pues yo que ti, tratado teológico, mava veña de yara. Mañana, igual yo, apurando yo, si te evito no me acuerdo. Doy cuay y cuay. Y entonces yo les hablo en parábolas para que ellos puedan entender cosas sencillas, cosas que todos entonces podamos ver. Y justamente esta es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Porque esta es una de las actitudes que se vuelve a repetir entre nosotros. Cuando los obispos presentaron para este año, ¿verdad?, del bien común. Hablado zapatea, estos obispos hablan de política. En la misa hay que hablar de Dios. Un periodista acuerda que son chupamedia a quienes se les paga para defender cosas indefendibles, ¿verdad? Me acuerdo. Entonces, defender a Dios. Dios no necesita que nadie le defienda, ¿verdad? Sino que al contrario, Dios lo que quiere es defender al hombre, a la humanidad, viene a revelarnos. Y entonces Jesús dice, llegó a EBM, por más que oigan, no comprenden, no entendéis la bendición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta EBM en el lenguaje de ustedes. Esta día lleva
Y que tu hanguay se la entender morada a ese va a venir de ya la hombre usea PM ese amigo, ¿entiendes? Y claro, cuando vos tocas cosas bien concretas, por ejemplo esto, por ejemplo aquello, no funciona esto, no funciona aquello. Y me llama ahí, transporte público. Bueno, habla de política porque habla de transporte. No sé, ñan de escuela de cuero y copar restaurante. Bueno, ve, y pues si pan de güey, nambre, que esto, que aquello. Hoy sobre facturación, hoy nambre. De todo que nosotros vemos. No hace falta hablar demasiado porque abrir los ojos y por donde ve nomás hacemos agua por todas partes, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús dice, por más que oigan, no comprenden. Entonces, vaya bota, pellemice, vaya la bota, vaya la peusea, les voy a tener que ser clarito. Entonces, la parábola, queridos amigos, es un género literario sencillísimo que hasta el que no se fue a una gran universidad de Harvard te puede entender. Y justamente todo eso que van a las grandes universidades parece que son justamente lo que menos entienden. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, a bella yepita soana oñón diepa, justamente porque el Señor nos está diciendo eso. Por más que vean, entonces tampoco conocen, tampoco abren los ojos. Por más que vean. Oesaina. La oye ya po hija. Pero, ay, fuera, ñembo. Chancho rengo y te lleva. Pero después, queridos amigos, Jesús te pone también la causa y te dice, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Por qué no ven? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no hacen caso a esa realidad de una encarnación, de traer la buena noticia y el evangelio de Jesucristo en la vida del pueblo y de la gente? No podemos amar a Dios sin amar verdaderamente al prójimo, queridos amigos. Y entonces Jesús te vuelve a decir, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Queridos amigos, más claro que esto, solamente el agua. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Y tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos. Entonces, todo lo que yo les hablo de Dios, todo lo que yo les digo de Dios, al final de cuentas, incluso hablar con burros es recibir patada. Pero no porque son burros, sino que porque muchas veces, queridos amigos, simplemente tapamos los oídos y cerramos los ojos para que nuestros ojos no vean, nuestros oídos no oigan, y nuestro corazón no comprenda. ¿Entienden, queridos amigos? Así es que este evangelio del día de hoy nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Pero para una conversión, queridos amigos. Ñande yara como poco lleva ñane atoy, pero después en el fondo nos dice, bueno, dale, será, ende la oportunidad, dale, na bebe. Animarse, fortalecerse, levantarse, abrir los ojos y hacer el camino del evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa escudriñar la voluntad de Dios para nuestro tiempo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a las necesidades pastorales de nuestras comunidades, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con principios de construir una cultura de honestidad y de escucha al clamor del pueblo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol.
existía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedas en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.